Vamos a arrancar por acá con nuestra especialista de la mañana, Annalisa Villalaz, ya está por aquí para hablar de los pequeños de la casa. Y un tema que es muy importante. Para mí uno de los venenos que tenemos en la sociedad es la falta de empatía. ¿Sí? Eso es algo tan tóxico. Hay personas que simplemente no pueden comunicarse con otras personas y arranco con esta interacción un poco larga porque para mí es muy importante que una persona pueda reflejarse en otra y lo que siente otra persona, porque somos conexión. Y una persona que no es empática no conecta con otros. Enseñarle a nuestros hijos la importancia de esa conexión es básico. Así es. Buenos días, Annalisa. Buenos días. Y miren qué interesante es este tema, porque uno pensaría que hay personas que son empáticas y otras que no son empáticas, ¿verdad? Y eso es lo que uno observa. Y resulta ser que ahora han encontrado que hay unas células que están en la parte de atrás de nuestro cerebro, que se llama el área occipital, aquí atrás, que se llaman las células espejos. Y esas células son las que permiten que una persona sea más empática o menos empática, es decir, que la persona tenga más capacidad para pensar, comprender, sentirse como otra persona o lo que le está pasando a otra persona, y otras personas tienen una menor cantidad de esas células y por lo tanto no les es tan fácil hacer eso. Entonces, ahora que hemos descubierto esto y que la ciencia lo ha puesto como una carta importante sobre la mesa, entonces con mucha más razón nos damos cuenta que es muy importante poder aprender a ser empáticos, es decir, que es necesario enseñarle a los niños, enseñarle a las personas a ser empáticas, porque el hecho de que tú tengas más células espejos o menos células espejos no significa que no puedas aprender a ser empático, ¿sí? Es simplemente que a una persona le va a resultar mucho más fácil y no va a requerir de tanto entrenamiento y a otra persona le va a costar un poco más. Pero esto es algo que tenemos que aprender prácticamente a desarrollar, por decirlo así, porque como mencionas, todos lo podemos tener, sin embargo, cuando se da la situación, siempre quedamos como en un, como decimos el buen panameño, bloqueados, señores. Perdemos tolerancia, cero empatía y es donde viene el caos y el problema que al final terminamos afectados nosotros y las personas también que se encuentran o que nos rodean alrededor, ¿no? Exactamente, así es. Y cuando nosotros estamos viviendo en sociedad, que estamos dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra escuela, entonces se empiezan a presentar todas estas oportunidades de interacción que nos ayudan a aprender a ser empáticos, ¿cierto? Porque hay un límite dentro de esa empatía, es decir, la persona no puede estar fusionada con otra persona. Yo no puedo vivir la vida que tú vives, ni tú puedes vivir la mía. Hay un límite, pero al mismo tiempo yo te puedo acompañar en tu vida y tú me puedes acompañar en la mía, ¿sí? Pero esos niveles de interacción van a permitir que esa compañía sea más profunda o menos profunda. Es decir, que yo pueda entender cómo tú piensas para entonces poder comprender tus puntos de vista. No significa que yo tengo que perder mis puntos de vista o cambiar mi forma de pensar. Sin embargo, en el momento en que yo puedo comprender cómo tú piensas y cómo sientes, entonces la forma en que yo te acompaño es una forma más amorosa y más compasiva, que incluso permite que te pueda dar una recomendación o que yo te pueda dar una idea diferente o te pueda presentar algunas soluciones frente a lo que tienes que enfrentar. Por ejemplo, en base a lo que usted dice, hay una terapia que es muy bien conocida que se llama la terapia del espejo, que dice que tú tratas a las personas como a ti te gustaría que te trataran. Esto se practica muchísimo, sobre todo para personas que de repente practican, como quien dice, autoterapia en casa, que leen muchos libros, dicen que esto es muy bueno para afrontar la sociedad como está afuera. Pero si bien es cierto, licenciada, vivimos en una sociedad ahorita mismo que se maneja en redes sociales y no de forma positiva, hay bastante toxicidad alrededor y por eso la importancia de que desde muy pequeños tengan o no tengan las células, desarrollarles esta empatía. Yo soy una persona que me imagino que como muchos televidentes se manejan con el ejemplo. Me gustaría que usted nos explicara un poquito en base a algún caso hipotético o un caso que ha tenido, sin los nombres obviamente por el nivel de confidencialidad, de el por qué, la importancia y lo delicado del tema. Sí, fíjense, por ejemplo, nosotros vemos niños que a veces matan animales y son niños pequeños, tienen 5 años, 4 años, 6 años. Realmente ellos no entienden qué están haciendo ni qué está pasando. Están experimentando, están averiguando cómo funciona la vida, cómo funciona el mundo, ni entienden muy bien qué es la muerte, ¿sí? Pero entonces un niño que hace ese tipo de experimentos o que tiene ese tipo de experiencias, entonces es muy importante que tú le puedas hablar y enseñar al niño
y que piense en cómo se sentía el animalito, cómo se sentía el gatito, qué estaría pensando ese gatito y qué pasaría si alguien te lo hace a ti. Fíjate que ese ejemplo de... Se dio ese caso en Panamá, que tiraron unos gatitos de un segundo o tercer piso Wow, y eran sí. bebés, eran como 3 Sí, gatitos. sí, horrible, y salían horrible, los niños recuerdo. del colegio tirando los gatos Como y si fuese sentían un juego. remordimiento alguno. Sí, pero, fuese exacto, un juego. exacto, porque ahí uno ve que no hay conciencia, ¿sabes? Cuando uno está en la vida de niños, en la vida de infancia, incluso en los primeros años de la adolescencia, realmente los niños no saben, o sea, no han tenido la experiencia, están aprendiendo a vivir, no conocen las consecuencias, pero entonces fíjate cómo ocurre, y ahí es donde viene como ese punto tan importante que tiene que ver con la educación, y educar significa corregir para enseñar a la persona cómo se hace bien. Si tienes unos chicos que hacen algo como esto, que lanzan estos gatitos, ok, esto es como la noticia, ¿no? Ay, qué grave que ha pasado esto. Sí, pero entonces ahí viene la parte de quién se sienta a conversar con esos niños para poder explicarles por qué eso que hicieron no está bien y para poder hacerles sentir cómo se sentirían esos gatos, cómo se sentirían los dueños de los gatos, qué estaría pasando si eso le pasa a algo tuyo, qué tal si alguien viene y lanza a una persona de tu familia, qué tal si lanzan tu gato, qué tal. Entonces ese proceso de corrección, de conversación, de enseñar, de mostrar, no es algo que ocurre en una sola sentada porque son niños pequeños, sino que requiere de varias intervenciones hasta lograr que el niño haga un aprendizaje más profundo. Porque obviamente cuando uno está frente a una situación que es un problema o que es una situación complicada, realmente todo el mundo trata de ponerle como el dedo encima al sol y entonces que esto ya pasó, ni que no importa ya ni prestarle atención, pero en realidad todas esas experiencias son oportunidades de aprendizaje y si tú te sientas con ese niño para ver qué estaba pensando, qué pensó el niño y por qué lo estaba haciendo, entonces te das cuenta de que adentro de esa cabecita hay un planeta muy distinto que no le ha permitido ser empático con el animalito. Ponerle a los niños esa tarea de razonar, de pensar, eso aquello que nos ponían a nosotros en los colegios primarios, ¿sí? De razonar, porque no es lo mismo que un niño se memorice ideas a que el niño intente sentirlas. Ahora, yo voy a poner sobre la mesa algo muy delicado, pero que me parece muy importante, y es el tema de la espiritualidad y las religiones. Yo lo he dicho aquí muchas veces en Ají, en algún momento yo no practico religiones, a mí no me gusta el fanatismo, sin embargo yo me considero deísta, yo considero que existe un ser superior o existe algo superior a nosotros que nos comanda, así lo veo yo. Sin embargo, yo creo que es muy bonito, independientemente de lo que usted crea, llámele Dios, llámele universo, llámele yo y ya, como sea que usted le llame, que a su hijo usted lo guíe por la línea de algo y que su hijo crea en algo, porque ese es como el fundamento del pensamiento y el sentir, ¿no? Que tú le digas a un niño, por ejemplo, a mí me criaron en el Evangelio y yo era una niña muy empática porque el Evangelio está basado en el amor en base a Dios. Y yo siento que, bueno, esa es una de las razones por las que mi papá me puso como segundo nombre de Marcela Amor, porque mi papá era una persona muy amorosa. Entonces, quizás, gracias al Evangelio, yo soy una persona muy empática. Yo me considero una persona muy empática, aun cuando no practico el Evangelio. Entonces, hay que buscar, como quien dice, o diría yo, como un consejo, una corriente de creencias para que el niño crezca con amor. Porque empatía es amor, ¿no? Así lo veo yo. Mira qué interesante que comentas eso de esa forma, porque lo que estás relatando es que alguien te enseñó. Exacto. Alguien te enseñó. Y puede ser educación. Puede ser que sea a través de la religión, puede ser a través de la espiritualidad, puede ser a través de libros de textos, libros de cuentos. Tú puedes estar viendo un programa de televisión sentado al lado de un niño y decirle, oye, ¿y qué pensaste? ¿Y cómo te sientes cuando ves esto? ¿Y lloraste en la película? ¿Y por qué lloraste cuando viste la película? O sea, hay 1001 oportunidades donde uno puede trabajar este tema porque es un tema que tiene que ver con la educación. Y justamente qué bueno que tuviste unos padres que se tomaron el tiempo de enseñarte cómo relacionarte y cómo ponerte en el lugar de los demás. Ahora bien, si uno creció y no recibió esa educación, no significa que cuando seas adulto no puedes aprender a ser empático. Exacto. Ese ejercicio que mencionaste de ponerse frente a un espejo es un buen ejercicio y decir, bueno,
yo le he gritado todas estas cosas a mi hijo. Que no ¿sí? me gustaría que me hiciera. Ajá, párate enfrente Total. del espejo y ahora grítelas a ti misma para ver cómo te sientes, a ver si eso realmente te hubiera gustado que te pasara, ¿sí? Annelise, yo creo que tú nos has siempre señalado que parte de la empatía o de lo que nosotros debemos hacerlo en forma correcta para dirigirnos a los hijos y demás situaciones, es buscar la forma de hacer preguntas, pero de una manera más sutil. Yo creo que muchas veces es difícil porque cuando, de hecho, un padre está en una situación que quiere estallar, explotar, y no quiere ser agresivo con su hijo, nos habías comentado que lo recomendable era respirar, agarrar una toalla, gritar, bajar, como quien dice, calmar las aguas y luego dirigirte a tu hijo y prácticamente hacerle una serie de preguntas para que él mismo vaya comprendiendo qué es lo que está haciendo correcto o qué es lo que está haciendo bien, Exacto. como para que vea la diferencia una de otra, ¿no? Sí, porque hay que llevar al niño a la reflexión. Y fíjense, un niño puede tener 2 años, 3 años, y eso lo puedes lograr con un niño. Con un niño que está así chiquitito, de 2 años, 3 años, le dibujas unas caritas felices o tristes y le dices, muéstrame cómo se va a sentir mamá si tú haces esto de estarle pegando o pateando. Muéstrame cómo se va a sentir y le pones 2 emociones, una con lágrimas y otra con felicidad, una cara feliz, para que aprenda a elegir, ah, mira, es que mamá se siente muy triste cuando tú le estás pateando o la estás mordiendo. Ok. Y entonces de esa manera tú le estás enseñando cómo se siente la otra persona. Claro. Y por lo tanto progresivamente va a aprender a ser empático. Y estoy hablando de alguien de 2 años. Si tiene 6 años, ya tiene mucho más lenguaje. Puedes incluso jugar con unos sombreros, por ejemplo, donde un sombrero es una emoción y es otra. Y entonces le dices, bueno, y si yo vengo y te rayo todos tus cuadernos de la escuela, ¿con qué sombrero yo voy a estar haciendo eso? Con el de la rabia. Entonces yo me pongo el sombrero de la rabia y te rayo todas tus cosas. ¿Y tú cómo te sientes si yo te hago algo así? Y el niño se pone el sombrero con la otra emoción. Pero fíjense que estas son conversaciones y prácticas que uno hace en otro momento, que no es cuando está ocurriendo el berrinche o la pataleta o la pelea gigantesca. Claro que Antes de irnos a la cocina, yo no quería deslindarme del todo del tema de la empatía y de cómo hay niños que de repente pues matan animalitos. Yo en su momento dije en la red social, los padres deberían estar pendientes a esto, porque si así lastimas a un animalito indefenso y no tienes la conciencia, puede evolucionar a adulto o lastimar a una persona. Entonces yo quiero que por favor me amplíe un poquito más de eso. Sí, con mucho Que sí gusto. se da. Sí se da, y fíjate, cuando uno encuentra en la infancia ciertos comportamientos de ese tipo, es importante darle seguimiento porque no queremos un adulto que se comporte de la misma manera y que después pueda abusar de otras personas o de otros animales. Pero tal como lo mencionas allí, fíjense, yo les decía hace un rato, como si tú vas manejando y alguien está pitando atrás tuyo que va desesperado, ¿sí? ¿Cuántas personas piensan primero, qué tal si esa persona va para el hospital? ¿Qué tal si esa persona lleva a alguien enfermo en el carro y está en una urgencia? ¿Qué tal? Claro. ¿Sabes? Como hay muchas cosas que pueden estar pasando, que no es necesariamente que la otra persona es fresca O o quiere que molestar. la persona quiere molestar o Claro. que es impaciente o que es un rabioso, una rabiosa. Entonces, yo siento que a medida que uno va ampliando sus pensamientos, que eso es parte de crecer, Exacto. entonces empiezan a aparecer más opciones en la cabeza de uno. Pero como no todas las personas viven ese proceso de esa forma, hay que educarlos y hay que enseñarlos. Así Como tú es. dices, ese niño que mató esos animalitos, tal vez después cuando sea un adulto se atreverá a matar a una persona. No queremos eso, queremos redirigir ese comportamiento. Queremos redirigir ese pensamiento, queremos enseñarse a poner en el lugar de las otras personas para que cuando llegue a la vida adulta sea una persona que dé la mano a los demás. ¿sí? Claro que sí. Gracias por estar con nosotros, Gracias, Annalisa Ana. Villalaz. Hay un Gracias. estudio muy interesante en los Estados Unidos de Norteamérica que relaciona mucho a los niños que maltratan a animales con asesinos en serie y psicópatas. Entonces, señores, hay que tener mucho cuidado y hay que, pues, crear empatía en nuestros hijos. Ya lo saben, tema de pequeños. Si usted tiene algún tema, escríbanos, @la G de tu vida.